Buenos días, soy Gabriel Intasgal. Hoy es 3 de septiembre del 2024 y vamos a hacer un resumen de lo que ha ocurrido la última semana en Israel, pero antes, un mensaje y presentar a nuestro patrocinador. El Keren Leyedidut o Fondo de Amistad Judeocristiano ayuda a los nuevos inmigrantes del mundo y en especial de América Latina en su aliyá llegada a Israel. Pero también se ha enrolado desde el 7 de octubre para responder a las necesidades de la sociedad israelí en guerra. Hemos distribuido $70 millones para cubrir necesidades ciudadanas, repartiendo 77.900 cajas con comida y vales de compras para necesitados y ancianos del país. 25.000 becas de apoyo para esas familias de Israel que se tuvieron que desplazar por la guerra. También otorgamos ayuda a 520 familias de secuestrados, $400.000 para personas que sufrieron traumas, 153 refugios móviles para los poblados en el Frente Norte. 700 becas de apoyo para soldados y sus familias, heridos en combate. 300 equipos de salvamento y de defensa civil recibieron de nosotros elementos indispensables para operar, 5.000 chalecos antibalas, 1.200 bolsos de primeros auxilios, 2.900 cascos contra balas, 9 autos nuevos, blindados, para las municipalidades fronterizas, 9 nuevas ambulancias conseguidas junto a Maguen David Adom, 32 móviles para urgencias junto a Hatzalah, levantamos centro de asistencia y actividades para desalojados, $6 millones para todo tipo de ayudas indispensables como socorrer a negocios que sufren urgencias económicas, tenemos 6 unidades móviles que activa el Keren con la organización de ayuda al soldado, decenas de centro de distribución de ropa para desalojados. 8.200 ancianos desalojados recibieron ayuda para superar el frío invierno y, a pesar de todo, desde que comenzó la guerra han llegado con nuestra ayuda 1.600 nuevos inmigrantes. Somos el Keren Leyedidut, el Fondo de Amistad Judeocristiano, estamos donde tenemos que estar, con el pueblo de Israel. Se viven días de mucha tensión en Israel, especialmente alrededor de la problemática de la liberación de secuestrados en manos de Hamás, que en este momento quedan 102 secuestrados, y la posibilidad de llegar a un cese de fuego en la Franja de Gaza. Pero primero, para presentártelo, hay que escuchar bien qué es lo que quiere Hamás. ¿Cuáles son las condiciones que quiere Hamás? Te las presentamos de boca de su portavoz, del número 2 de la organización terrorista que gobernaba la Franja de Gaza. بشكل واضح وأكرر ما لم يخرج الأسرى الفلسطينيين وتتوقف الحرب وينسحب الاحتلال الإسرائيلي ويخرج تحديدا من فيلادلفيا ونتساريم فلا اتفاق. Ahora bien, veamos el marco de referencia general. Lo que vemos es que no sabemos exactamente cuántos de los israelíes secuestrados están con vida, pero podemos suponer que entre 50, 60, 70, esa es la cifra que más o menos se habla que pueden permanecer con vida. Lo que también sabemos es que en las últimas semanas, después de unos ataques militares exitosos de Israel, los líderes de la organización de Hamas dieron orden a sus capturadores, a los que se llaman los mujahideen, les dieron órdenes de denotar la presencia de soldados israelíes que vienen a rescatar a los secuestrados. Es orden, es obligación de ellos disparar y matar, como ocurrió en las últimas horas con los 6 secuestrados israelíes que fueron llevados en la zona de Rafah y asesinados allí cuando se acercaban los soldados israelíes. O sea que sabemos que una cantidad de ellos está aún, o pretendemos creer que están con vida. Y las condiciones son lo siguiente. Lo que se habla es de 6 semanas de un cese de fuego, en donde Israel se retiraría de algunos lugares importantes que están en dominios de Israel hasta el momento, y a cambio, Hamas liberaría entre 20 y 30 secuestrados con vida. Israel exige también tener una lista ordenada y recibir una lista ordenada de todos los que están con vida aún. No seguro que jamás la quiera dar. Y de hecho no se sabe a ciencia cierta si Israel ha conseguido algo en ese sentido, es de suponer que no. Entonces, Israel, a cambio de esa liberación, no solamente cesaría el fuego y se retiraría de algunos lugares, sino que también liberaría de cárceles israelíes entre 200, 300 líderes de Hamas, muchos de ellos con sangre en las manos, significa que asesinaron a gente. Uno de los problemas que hay es que Israel negocia con Hamas una cantidad de personas, de líderes, que no
que serían vetados, o sea, que no serían liberados en caso de una negociación. Por ejemplo, si Hamás pide que sea liberado Marwan Barghouti, líder de lo que era la OLP, el brazo armado de la OLP que organizó varios atentados durante la intifada del Aqsa entre el año 2000 y el año 2005, entonces Israel podría imponer un veto o quizás exigir que se lo exilie fuera de la Franja de Gaza, fuera de Cisjordania, o sea, fuera de la zona del conflicto entre Israel y Palestina. Entonces la pregunta es, ¿cuántos podría Israel vetar? Entonces ese es otro punto a tener en cuenta. Y otro punto a tener en cuenta es la retirada israelí, hacia dónde sería. O sea, una de las condiciones que pide Hamas es que Israel no impida el paso del norte al sur de armados. O sea, que no tengamos fuerzas israelíes metidas en el medio de la Franja de Gaza para poder evitar que Hamas vuelva a tener control sobre la Franja de Gaza. Uno de los puntos principales, y es el que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acaba de decir que es fundamental para él y su gobierno, es el control de Israel del Paso de Filadelfia. Y el Paso de Filadelfia lo explica en 2 segundos el primer ministro de Israel y dice esto. אני רוצה להראות לכם קודם כל מה היה לנו במשך השנים עד שיצאנו משם. זאת מדינת ישראל, זאת מצרים. אתם רואים את רצועת עזה, מרחק לתל אביב הוא לא גדול, לבאר שבע לא גדול, כמובן לעוטף הוא כלום, מטרים. אבל היה לנו גבול בינלאומי, והגבול הזה נפרס מהים עד אילת. זה היה הגבול הבינלאומי של מדינת ישראל. אני רוצה, אם אפשר להגדיל את זה בבקשה. כשאתם מסתכלים על זה בהגדלה, אתם רואים שכל הגבולות האלה, הגבול הימי בשליטתנו. הגבול היבשתי, כולו בשליטתנו. אשקלון, שדרות, הקיבוצים, כרם שלום, ולמטה, ציר פילדלפי ומעבר רפיח, כולם בשליטתנו. עכשיו הנה מה שקרה כשיצאנו מעזה. מה שקרה זה שהגבולות נשארו בידינו. הגבול הימי, ניסו לפרוץ אותו בכל מיני משטים, אתם זוכרים את המרמרה, היו עוד ניסיונות, בלמנו את זה. הגבול היבשתי, אצלנו, שום דבר לא חודר ממנו. אבל ברגע שיצאנו, ויצרנו מציר פילדלפי, בעצם ציר פילדלפי זה הגבול בעצם, הגבול בין רצועת עזה למצרים. וברגע שיצאנו משם, לא נשאר לנו שום מחסום בפני החדרה מסיבית של נשק ואמצעי לחימה ומכונות לייצור נשק ומכונות לחפירת מנהרות. הכל בחסות איראן, בהכוונת איראן, במימון איראני. ונכנסו כל הדברים האלה שאתם רואים כאן, ועזה הפכה להיות איום עצום על מדינת ישראל. Y entonces, por supuesto, tenemos manifestantes en Israel y los familiares que exigen, parte de los familiares, que exigen que Israel no ponga como impedimento el paso de Filadelfia, porque dicen que Israel lo podría recuperar en futuras acciones bélicas. Que no por eso se trabe el acuerdo para poder liberar a los civiles israelíes. El primer ministro a todo esto dice, bueno, estas manifestaciones forman parte de un objetivo que tiene Hamas también, y es de intentar crear una grieta en la sociedad israelí en donde manifestantes estén en contra de Israel, del gobierno, y que acusen a Netanyahu de ser el culpable y no al Hamas, que fue quien secuestró. Por otro lado, se entiende la postura de manifestantes que dicen, no fue que eran militares que fueron secuestrados, acá estamos hablando de civiles que fueron tomados de sus casas mientras estaban durmiendo, o sea que las condiciones quizás deberían ser otras. Así están las dos posturas con respecto al tema de los secuestrados, y entre los manifestantes también tenemos algunos que dicen que ellos están en contra del gobierno en general, o sea, de cualquier decisión que tome el gobierno, y quizás si se llega a un acuerdo por el tema de los rehenes, van a protestar por otra razón. Y por otro lado también tenemos manifestantes dentro de los familiares también que dicen que el tiempo juega en contra de ellos. A medida que pase que los meses, las semanas, cada día que pasa, ya lo hemos visto con los últimos 6 ejecutados, que realmente está en peligro su vida de forma inmediata. Sin duda es un dilema muy grande para la sociedad israelí, y estamos sufriendo este tipo de política, táctica que ha hecho Hamas para jugar
con una sociedad civil y con la democracia en Israel, en donde lamentablemente la angustia de la población hace que tomemos posturas a veces muy extremas, pero que también son entendibles, porque creo que nos queda claro que todos los lados en este sentido pueden tener parte o gran parte de la razón. Y vamos a otro tema. Resulta que en las últimas horas se habla sobre la inminencia que el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, exija una emisión de detenciones contra Netanyahu y contra el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Sí, también Karim Khan ha pedido, exigido la detención de Yehia Sinwar e Ismail Haniyeh, que ya no está entre los vivos, y de algún que otro líder de Hamas, y lo hizo por una cuestión más que nada cosmética. Dicho sea de paso, abogados judíos en Inglaterra solicitan llevar a juicio a Karim Khan por estar violando la ley y no cumplir con sus obligaciones como abogado. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional, de hecho, lo que ha hecho con Israel es inventarse la ley. Se han inventado la ley. Y se han inventado la ley en un montón de razones. Primero, que promueve la acusación que Israel está cometiendo un genocidio con el pueblo palestino. Para poder cometer un genocidio, tienes que cumplir tres condiciones. La primera condición es que tienes que tener una intención clara de cometer un genocidio. Por ejemplo, si tú lees el libro Mi lucha de Hitler y ves también discursos y también las ejecuciones, ves que hay una intención clara de asesinar a los judíos. Entonces, primero tenemos que tener una intención. Y lo segundo, tenemos que tener pruebas de que se está cometiendo un genocidio. Entonces, si tú ves 6 millones de judíos o 1,5 millones de cristianos armenios asesinados por los turcos, ahí tenés pruebas contundentes. Y lo tercero es que no puedes crear las condiciones para poder provocar un genocidio. Y las condiciones, dicen los que defienden la acusación en contra de Israel, que Israel no está dejando, no permite la entrada de agua, de petróleo, de comida, lo que sea, a la Franja de Gaza, cosa que es totalmente falso. Es más, una de las razones por las cuales Israel no logra derrotar a Hamas es que para poder derrotar a Hamas tienes que lograr que el Hamas no distribuya esa ayuda humanitaria que está entrando a la Franja de Gaza. Si él no la distribuya, deja de ser gobierno efectivo. Pero si tiene cantidades de ayuda humanitaria y las tiene y las puede distribuir, sigue siendo el gobernante de facto de la Franja de Gaza. Lo segundo es que cuando entra en la ayuda humanitaria, él jamás la roba. Y la roba y la vende a precios exorbitantes, por lo tanto sigue teniendo dinero para poder gobernar la Franja de Gaza. Y tercero, si tú tienes dinero, puedes contratar a soldados y enrolar a nuevos soldados para tu causa. De esa forma, son tres razones que ustedes ven aquí, que vemos que jamás sigue gobernando la Franja de Gaza, porque utiliza justamente esa ayuda humanitaria que la Corte Penal Internacional dice que Israel no le permite entrar. O sea, se lo inventan. Y el cuarto elemento que tenemos que tener en cuenta es que hay que crear entonces una alternativa de gobierno. ¿Cómo creas una alternativa de gobierno que no sea jamás dentro de la Franja de Gaza? De todas formas, dijimos que las tres razones por las cuales puedes acusar a alguien de cometer crímenes de guerra o un genocidio en este caso, es intenciones, pruebas, o sea, que se está ejecutando algo y que no puedes crear las condiciones para em, crear un genocidio. Ahora bien, todo este asunto ya nace mal, porque el Estado de Palestina no cumple con las obligaciones para ser considerado un Estado, y por eso se lo acepta como Estado observante y de forma artificial se le aumentan los derechos que tiene. O sea, un Estado observante no podría formar parte ni de la Corte Penal Internacional y de otras zonas también. O sea que a través de una ingeniería legal y de faltar a la ley, se aceptó que el Estado de Palestina, que no cumple las condiciones de un Estado, forme parte, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional y de la UNESCO y de UNICEF y de otras organizaciones que no debería participar. ¿Por qué? Porque no cumple las cuatro condiciones de un Estado. Y las cuatro condiciones tienen que tener una población clara, un territorio claro, un gobierno efectivo y también tener capacidad de relaciones internacionales. El Estado de Palestina no cumple eso y por eso no fue aceptado como miembro pleno porque no es un Estado. Ahora, a través de la ingeniería mental se le aceptó como un Estado cuando realmente no es un Estado. Entonces, dicho todo esto, la Corte Penal Internacional lo acepta como Estado y le pregunta y le dice: firmen ustedes la carta de adhesión a la Corte Penal Internacional cuando ustedes no son un Estado. Ahora bien, supuestamente el Estado
podría algún tipo de intervención dentro del Estado de Palestina, pero no sobre dentro del Estado de Israel. Entonces dice la Corte Penal Internacional que tiene jurisdicción sobre lo que Israel hace a pesar de que Israel no firmó la adhesión a la Corte Penal Internacional, pero de todas formas ellos pueden juzgar. O sea, hicieron un segundo truquito legal. El tercer truquito legal que hicieron fue violar una de las premisas básicas de la ley internacional, y es el principio de complementariedad. Y es, si tú tienes un sistema judicial muy fuerte, o tienes un sistema judicial efectivo fuerte, respetable, como es el de la democracia en Israel, si tú tienes la capacidad de poder analizar e investigar tus propios casos, tus propias violaciones de la ley, lo que hizo tus propios soldados, entonces no puede intervenir alguien a analizar lo que vos hiciste. O sea, si vos te metes en lo que hace la corte del país, estás violando el principio de complementariedad. En este caso, ¿qué hizo la Corte Penal Internacional? Le dijo a Israel que iba a ir a escuchar sus argumentos, no fueron y violaron el principio de complementariedad. O sea, acabo de dar tres ejemplos de cómo la Corte Penal Internacional aceptó un Estado que no es un Estado, decidió tener jurisdicción cuando no tiene jurisdicción, y también violó el principio de complementariedad. ¿Qué nos lleva a todo esto? Que la Corte Penal Internacional es un ente político que está gobernando no a través y en base a las leyes, sino a través de intenciones políticas. Entonces va a venir el ex fiscal de la Corte Penal Internacional, el dudoso Luis Moreno Campo, el argentino Luis Moreno Campo, que te va a decir que, mira, ¿por qué Israel no va y se defienda de la Corte Penal Internacional para decir que la acusación es mentira? Porque jugar y asociarse y colaborar con un ente tan politizado hace que vos lo veas como legítimo y que vos consideres que tiene derecho a juzgarte, cuando la Corte Penal Internacional no solamente no tiene legitimidad, sino que está actuando de forma tan política que bastardea la organización. Por lo tanto, no en vano, países como Estados Unidos aprobaron una ley que dicen que si la Corte Penal Internacional hace con ciudadanos norteamericanos lo que está haciendo, por ejemplo, con Israel, Estados Unidos tiene que emplear toda la fuerza a su disposición para liberar a un detenido. En otras palabras, que podría actuar militarmente para, si Karim Khan o otros políticos hace lo que quiere hacer Karim Khan, entonces utilizar la fuerza física para liberarlos. Esto es la Corte Penal Internacional. No tiene lógica. Y vamos ahora a una pregunta que me hizo Maya, que ustedes la pueden ver: ¿por qué Israel está esperando para atacar o por qué no atacó las centrales nucleares iraníes si es evidente que Irán está acercándose a una bomba nuclear? Bueno, varias razones. Primero, que el establishment militar israelí no estaba convencido que se podía ejecutar y tenía sus serias dudas con respecto a un ataque. O sea que también hay un problema interno dentro de Israel. Pero además porque Israel no contaba con el apoyo internacional, especialmente durante los días de Barack Obama. Porque Barack Obama, a diferencia de otros gobernantes, tenía una visión muy poco clara sobre el Medio Oriente. De hecho, Barack Obama fue uno de los causantes de la primavera árabe. Y Barack Obama pensaba que la mejor forma de lidiar con Irán es a través de meterla a la comunidad internacional, que forme parte de la comunidad internacional. Y por lo tanto, entre otras cosas, eliminó un programa para poder detectar el tráfico de drogas que surgía desde América Latina o que ejecutaban chiitas en América Latina, que es el Plan Cassandra, lo eliminó. O, por ejemplo, también les liberó dinero que tenían congelados los iraníes. O sea que la política de Barack Obama con respecto a Irán fue una política de abrazo, de arropamiento. Entonces, que Israel ataque solo a Irán sin ese apoyo de Estados Unidos, ya lo vimos cuando Bibi Netanyahu fue a hablar al Congreso en contra del plan del acuerdo nuclear con Irán, las tensiones entre el gobierno demócrata de Estados Unidos e Israel. Es verdad que Joe Biden no es Barack Obama. O sea, Barack Obama en el Medio Oriente, en árabe lo llamaban el largo tonto de Chicago. O sea, no lo valoraban demasiado. Es verdad que Biden no es Obama, pero Kamala Harris es una versión quizás más inculta de Barack Obama, pero con una política muy similar. O sea que, en resumen, Israel no atacó porque parte de los líderes militares de Israel no estaban de acuerdo, y también no teníamos el soporte internacional para poder ejecutar una operación de tal envergadura. Esto es una guerra de gente mala contra gente buena. Y recibimos este manual palestino que te explica cómo se debe defender la postura palestina, y uno de los argumentos
que podemos leer en este manual dice lo siguiente. Los habitantes de Gaza no tienen ejército, ni militares, ni fuerza aérea, ni marina, ni ninguno de los sistemas de defensa de Israel, como la cúpula de hierro. Los habitantes de Gaza tampoco tienen armas nucleares, a diferencia de Israel, que posee todas estas capacidades. Fíjense lo siguiente, lo que está diciendo este manual es, bueno, los habitantes de Gaza son los pobrecitos en este conflicto porque no tienen todas las armas que tiene un país como Israel y por lo tanto nosotros somos los que necesitamos recibir el apoyo internacional. Importante esta aclaración por lo siguiente, porque en todo evento militar que tú ves y en toda acción que hacemos en la vida uno tiene que tener intenciones de hacer algo y tiene que tener las capacidades para poder hacer algo. En el caso de Hamás y de buena parte de la población de la Franja de Gaza, y quizás algunos dirán de buena parte del pueblo palestino, son estadísticas que van fluctuando, existía una intención de asesinar y crear un genocidio del pueblo judío. Los 6.000 palestinos que entraron a la franja de Gaza contra Israel vinieron a hacer un genocidio en lo que podían, o sea que tenían la intención de hacer un genocidio y así lo declararon. Lo que te está diciendo este texto es que no tienen la capacidad para poder hacer un genocidio. O sea que tienen la intención, pero no tienen la capacidad. Porque no tienen estas armas, por más que tienen armas para hacer muchísimo daño, como lo vimos el 7 de octubre. En el caso de Israel es al contrario. Israel tiene la capacidad bélica, por más que Israel no asumió que tiene armas nucleares, pero tiene la capacidad bélica para poder cometer un genocidio si es que Israel quisiese hacer un genocidio. Pero Israel no quiere hacer un genocidio, sino de hecho ya lo hubiese hecho. O sea que los palestinos de la Franja de Gaza, el Hamas, quiere hacer un genocidio, pero no puede, como dice el manualcito. Israel tiene la capacidad para poder hacerlo, pero no quiere. Ahora bien, ¿cuántos palestinos realmente entraron desde la Franja de Gaza a Israel para cometer el atentado del 7 de octubre? Fíjense lo que acaba de descubrir y se difundió en la prensa israelí. נכון, זה לא שהצלחנו 11 חודשים אחרי ה7 באוקטובר עדיין להקל בכלל את מה שהתרחש ביום הזה, אבל המספרים שאנחנו חושפים הערב מעידים עוד על רמת המחדל, על עומק הפשיטה של חמאס לשטח ישראל. המספרים האלה מתבססים על תחקיר עומק של אוגדת עזה שנערך במשך חודשים. התחקיר הזה הוגש לרמטכ"ל. המספרים כפולים ממה שעד היום הוצג לנו, ממה שעד היום הכרנו. בואי נראה קצת את המספרים האלה. לא פחות 6,000 עזתים, מחבלים, חדרו לשטח ישראל. ב7 באוקטובר שמענו 3,000, אולי 4,000, 6,000 מחבלים, זה המספר האמיתי. מתוכם 3,800 מחבלי נוח'בה מיומנים, בגדודים מסודרים, עם תחמושת, שחדרו לתוך שטח ישראל ב7 באוקטובר כאמור. שמענו על הפרצות בגדר, אז אנחנו יכולים לספר שלא 60 פרצות, כפי שהכרנו עד היום, אלא 119 פרצות בגדר, מהם המחבלים חדרו לתוך שטח ישראל. זה המספר האמיתי, כמות פרצות פשוט בלתי נתפסת. לצד אלה שחדרו לישראל היו עוד 1,000 מחבלים, מחבלי חמאס, שירו מתוך עזה לתוך ישראל. זאת אומרת בסך הכל 7,000 אנשים או שחדרו לישראל או מחבלים שהשתתפו בירי הרקטה מתוך עזה, ובסך הכל 4,300 רקטות נורו לעבר שטח ישראל ב7 באוקטובר, מה שאולי מכפיל לפחות מבחינה מספרית את עומק המחדל שהכרנו. Y es todo por esta semana. Gracias al Keren Leyedidut por el apoyo. Un abrazo y síganos en las redes sociales.